habíamos quedado? En clasificación de las neuronas. Una clasificación tomando en cuenta las prolongaciones citoplasmáticas y otra clasificación funcional. Hemos considerado la primera clasificación que contempla las prolongaciones citoplasmáticas y según esto las neuronas se dividen o se clasifican en bipolares, unipolares o también llamados pseudounipolares. Antiguamente se llamaban pseudounipolares, en realidad son unipolares, pero la prolongación sigue un trayecto y luego se divide en dos, por eso se llama pseudounipolar. Luego tenemos los multipolares, debían haber buscado, ¿no?, los lugares donde se encuentran cada uno de estos grupos de neuronas. Por ejemplo, las bipolares que se encuentran en el núcleo vestibular y coclear del octavo pancreonal. Así han debido buscar todos los lugares. Vamos a pasar al segundo grupo de células del sistema nervioso central. En conjunto estas células se llaman neuroglia. Son los que se encargan de dar apoyo estructural físico metabólico. Entre estas células tenemos a los astrocitos, que son dos: los astrocitos protoplasmáticos y los astrocitos fibrosos. La función de los dos es la misma, solo que los astrocitos protoplasmáticos se encuentran en la sustancia gris y los fibrosos en la sustancia blanca. La función de los dos astrocitos es la siguiente: apoyo físico, estructural, metabólico. Eliminan remanentes de iones como ser el potasio y neurotransmisores. Además, tienen que ver con la formación de la barrera hematoencefálica. Formación de la barrera hematoencefálica. Esta función es para los dos. Las funciones para los dos astrocitos. Finalmente son los que tienen piecitos vasculares. Son como pedicelos o pequeños piecitos, pies perivasculares o pedicelos. Esas son las funciones de los astrocitos. Otra vez repetimos: apoyo físico, estructural y metabólico. Eliminan remanentes de iones, como ser del potasio, y otros como los neurotransmisores. Forman la barrera hematoencefálica. Finalmente son los que tienen unos piecitos perivasculares, o son como pedicelos. Astrocitos protoplasmáticos. La función es la misma. Forma de la célula. Tiene muchas prolongaciones citoplasmáticas.
Estas prolongaciones citoplasmáticas son ramificadas. Vamos a dibujar un piecito. El astrocito fibroso. También tiene prolongaciones citoplasmáticas, aquí cortas, aquí largas, con muchas ramificaciones, aquí con pocas ramificaciones. Esta es una que se ramifica. Aquí vamos a dibujar un piecito, igual que aquí. La diferencia entre los astrocitos es que es la forma, dos el lugar. Las funciones son las mismas. Otra célula, además de los astrocitos, son los oligodendrocitos. Ya copiaron esto, voy a borrar. Oligodendrocitos. Segunda célula de la neuroglia. La neuroglia estaría formado por astrocitos. Ya sabemos cuáles son y hay dos tipos. Los oligodendrocitos. Estamos hablando de ellos. Las células de la microglia, las células microglicas. Y las células ependimarias o del epéndigo. Oligodendrocitos. Esta es la forma de un oligodendrocito. Para que se acuerden, voy a colocar una estructura cerca de las prolongaciones citoplasmáticas. Este es un axón. La función del oligodendrocito será producir la mielina. Los oligodendrocitos producen la mielina. Cada prolongación citoplasmática envuelve a un axón. Eso significa que puede envolver a muchos axones, es decir, formar mielina alrededor de varios axones. Muy parecido a la célula de Schwann. La diferencia con la célula de Schwann es que esta, la de Schwann, envuelve solamente a un axón. En cambio, los oligodendrocitos envuelven a muchos axones. Además, el oligodendrocito se encuentra en la sustancia gris y en la sustancia blanca. El de Schwann solo en la sustancia, o digo, en el sistema nervioso periférico y en el sistema nervioso central. A ver, vamos a repasar esto. El oligodendrocito se encuentra en la sustancia gris y en la sustancia blanca. Y en el sistema nervioso central solamente. Se encuentra tanto en la sustancia gris como en la sustancia blanca.
y en el sistema nervioso central. En cambio, la de Schwann solo se encuentra en el sistema nervioso periférico. Hay dos células que producen mielina, el oligodendrocito y la célula de Schwann. El oligodendrocito en el sistema nervioso central y la célula de Schwann en el sistema nervioso periférico. Los oligodendrocitos, además de producir mielina, estas células actúan en el aislamiento eléctrico. Otra función, actúan en el aislamiento eléctrico. Tenemos dos tipos de oligodendrocitos, los interfasciculares y los satélite. Los interfasciculares y los satélite. Los interfasciculares se encuentran entre los axones y los satélites están pegados al cuerpo neuronal, pero no se sabe su función. Los interfasciculares se localizan entre los axones, donde van a ir envolviendo con mielina. Y los satélites están pegados al cuerpo neuronal. Se desconoce su función. Eso con relación a las células oligodendrocitos. Pasamos a las células micróglicas. Células micróglicas o de la microglia. ¿Se acuerdan de la célula micróglica? Hemos avanzado en el tejido conectivo. ¿Qué saben de la célula micróglica? ¿Qué se acuerdan del tejido conectivo? Está formado por células fijas, móviles, matriz extracelular, fibrosa, amorfa. En las células hay células que tienen la función de defensa. Se encuentran tanto en el grupo de fijas como móviles. La célula micróglica es un macrófago. Es una célula de defensa. Pertenece al sistema fagocítico mononuclear. Cuando hablamos de este sistema fagocítico dijimos, los macrófagos que se encuentran en diferentes tejidos son macrófagos, defienden ese tejido, pero el nombre de estas células cambia en los diferentes tejidos. Por ejemplo, el macrófago de la piel se llama Langerhans. El macrófago del hígado se llama Kupffer. El macrófago del hueso se llama osteoclasto. El macrófago del sistema nervioso, microglia. ¿Qué es la microglia? La célula de defensa del sistema nervioso central. La célula de defensa es el macrófago, la célula que pertenece al sistema fagocítico mononuclear. Pueden dibujar ustedes un macrófago, ya hemos dibujado. Pueden dibujar un activo o uno inactivo. ¿Pueden, no? Sí. Dibujen. Así. Un macrófago. Así era. Así. Yo dibujé un activo. Supongo que han dibujado así, con prolongaciones citoplasmáticas. Sí. Sí. Con mucha prolongación. Este es un macrófago. Otra célula, ependimarias. ¿Se parece al oligodendrocito? La célula micróglica. Un poquito. Se parece un poco al oligodendrocito. Si prolongamos si las prolongaciones citoplasmáticas son más largas, se parece un poquito, ¿no? Se parece un poco al oligodendrocito. Células ependimarias. Son células cilíndricas o cúbicas, epiteliales. Son células epiteliales, cúbicas o cilíndricas, algunas de las cuales presentan microvellosidades. Estas células
células epiteliales recubren los ventrículos del cerebro y la cavidad central de la médula espinal. Recubren los ventrículos del cerebro y también el conducto o la cavidad o conducto central de la médula espinal. Participan en la formación de los plexos coroideos, que a su vez van a formar el líquido cefalorraquídeo. Producen el líquido cefalorraquídeo. ¿Cuál es la función de las células ependimarias? Al final, estas van a transformarse en el plexo coroideo, que va a producir el líquido cefalorraquídeo. Las células ependimarias son células cúbicas o cilíndricas. En realidad es un tejido epitelial, es un epitelio con células cúbicas o cilíndricas bajas, que es lo mismo. Algunas presentan cilios, creo que les dije microvellosidades. Cilios. Estas van a formar en los plexos coroideos, y los plexos coroideos a su vez van a producir el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es un líquido transparente, cristalino, más cristalino que el agua. ¿Alguna vez han visto el líquido cefalorraquídeo? Nunca. Es más cristalino que el agua. Es muy, muy cristalino. Cuando se hacen punciones lumbares, ahí se puede observar ese líquido, que es muy, muy cristalino. Este líquido tiene pocas proteínas. La composición es de pocas proteínas, gran cantidad de iones o electrolitos del tipo sodio, potasio, cloruro. Tiene abundante cantidad de iones de sodio, potasio, cloruro. Escasa cantidad de proteínas, escasa cantidad de linfocitos, poca cantidad de linfocitos. Agua, el 90% del líquido cefalorraquídeo es agua. El 90% del líquido cefalorraquídeo es agua. También se tiene en este líquido algunas células de descamación. Células de descamación. La cantidad que se produce es de entre 14 a 36 ml por hora. 14 a 36 ml por hora. Y este líquido se va reemplazando 4 a 5 veces en el día. 4 a 5 veces en el día se reemplaza, se va reemplazando. Es muy importante en el metabolismo. El líquido cefalorraquídeo es importantísimo en el metabolismo, porque además tiene glucosa. Y además importante en la amortiguación de los golpes. Actúa como un colchón de agua para el encéfalo. Los boxeadores tienen mucho que agradecer a su líquido cefalorraquídeo, porque de no haber líquido cefalorraquídeo, imagínense un golpe. Un golpe, la masa encefálica se estrellaría contra los huesos del cráneo, ¿no? Pero gracias al líquido cefalorraquídeo, pues la función, es decir, el encéfalo sobrevive a golpes fuertes, porque el líquido sostiene al encéfalo como si fuera un colchón de agua o de líquido. Sí. ¿Qué es célula de descamación? Algunas células perdidas que se van saliendo del epitelio. Están ahí. En todos los epitelios hay células que se van descamando. En la orina, por ejemplo, cuando revisan la orina, en el parcial de orina, en el reporte dice células descamativas, que siempre se van descamando de las mucosas de los epitelios. En la cavidad bucal se van descamando células. Esto con relación a las células de la neuroglia. Células de la neuroglia, ya saben cuáles habían sido las células de la neuroglia: astrocitos, oligodendrocitos, células microglicas y ependimarias. De astrocitos, hay dos tipos de astrocitos, los protoplasmáticos y los fibrosos. De oligodendrocitos he anotado las interfasciculares y las satélites. De microglia, solo microglia. Ependimarias. Características de los astrocitos. ¿Qué deben saber? La función. Cuando los astrocitos se encuentran en una sustancia gris, ¿cuál se encuentra en una sustancia blanca?
¿Cuál de estos tiene abundante cantidad de ramificaciones? Solo uno. Ahora, además estas células tienen una proteína ácida fibrilar glial. Es la única célula de la neuroglia que tiene una proteína que se llama proteína ácida fibrilar glial. Los oligodendrocitos son los que producen la mielina. La microglia es la célula de defensa. Si el encéfalo es invadido por bacterias, en ningún momento hemos dicho que las neuronas se defienden o que tengan la función de defensa. La supervivencia de las neuronas va a depender de las microglias. Afortunadamente hay 10 veces más el número de estas células que neuronas. 10 veces más células de la neuroglia en relación a las neuronas. Si las neuronas hablamos de millones, trillones, billones, etcétera, de células de la neuroglia hay más todavía. Bien, células del sistema nervioso periférico. Las células de Schwann, que ya hemos hablado, son células planas con núcleo central aplanado que envuelven a los axones en el sistema nervioso periférico y producen mielina. Las células de Schwann producen mielina en el sistema nervioso periférico. En cuanto a los ganglios son lugares de acúmulos de neuronas. En un ganglio puede haber hasta 50.000 neuronas en el sistema nervioso periférico. Los nervios. ¿Qué son nervios? Los nervios son racimos, o más bien dicho, haces o fascículos de fibras nerviosas. Una fibra nerviosa es un axón. Estamos hablando de los nervios en el sistema nervioso periférico. Un nervio está formado por fibras nerviosas. No es lo mismo nervio y fibra nerviosa. Además, los nervios tienen tejido conectivo. ¿Qué es una fibra nerviosa? Una fibra nerviosa es un axón. Así que los nervios están formados por axones y tejido conectivo. Si este es un nervio, visto longitudinalmente, voy a hacer un corte transversal. Y el axón lo vamos a ver de esta manera. No el axón, el nervio. Si este es un nervio, miramos transversalmente, así se vería el nervio. ¿Qué contiene el nervio? Fibras nerviosas, o sea, axones. Estoy dibujando los axones en corte transversal. Muchos axones en corte transversal. Estoy esquematizando a un nervio que está formado por axones y tejido conectivo. Tejido conectivo que envuelve a las fibras o a los axones. Este tejido conectivo se denomina endoneurio. También hay tejido conectivo envolviendo a un fascículo de fibras o de axones. Por ejemplo, esto. También es tejido conectivo. Este tejido conectivo que envuelve a un fascículo de fibras se llama perineurio. Y el tejido conectivo que envuelve a todo el nervio se llama epineurio. ¿A qué tejido se parece? Al muscular. Solo que en el músculo es endomicio, perimicio y epimicio. Aquí es endoneurio, perineurio y epineurio. El endoneurio, ¿por qué está formado? Sabemos que es un tejido conectivo que envuelve una fibrita. ¿Pero qué tipo de tejido conectivo es? Sabemos que hay un montón de tejidos conectivos. Hay
tejido conectivo es un tejido conectivo laxo, formado exclusivamente por fibras reticulares, igual que el endomisio. El perineurio también es un tejido conectivo, pero denso, más delgado o menos grueso que el epinicio, o digo que el epineurio, que es un tejido conectivo denso, irregular, colagenoso, igual que el epinicio. Dijimos que entre las neuronas hay sinapsis, uniones. Las neuronas están conectadas, están unidas, no hay una neurona suelta. Todas están unidas formando los circuitos formados por millones, miles, millones de neuronas. ¿Qué es una sinapsis? Las neuronas están unidas a través de sinapsis, las sinapsis neuronales. ¿Qué es una sinapsis? Una sinapsis es un lugar de transmisión transneuronal de un impulso nervioso. Eso es una sinapsis. Sinapsis es un lugar de transmisión transneuronal, quiere decir entre dos neuronas, de un impulso nervioso. Eso es. En esta sinapsis actúa un botón sináptico. Ya conocemos al botón porque hemos dibujado en músculo. Pero ahora estamos hablando de entre neuronas. Los componentes de una sinapsis serían: uno, una membrana presináptica. Hay una hendidura sináptica. Y una membrana postsináptica. Estos son los componentes de una sinapsis. La sinapsis, recordamos que es un lugar donde se transmite un impulso nervioso a través de dos neuronas. Esta sinapsis puede darse entre dos axones. La sinapsis sería axónica. Puede darse entre dos dendritas. La sinapsis sería dendrodendrítica. Puede darse entre el soma y el axón, sería axosomático. En fin, la sinapsis puede ser dendrodendrítica, axónica, axosomático, axodendrítico, en fin. Igual, hay muchas sinapsis entre los botones sinápticos. Los componentes de la sinapsis son una membrana presináptica, una hendidura sináptica y la membrana postsináptica. Que este sea nuestro botón sináptico. Esto viene así, ¿no? Aquí se va a liberar un neurotransmisor. Estamos hablando de un botón sináptico. Esta que sea la membrana presináptica, que va a liberar el neurotransmisor. Aquí tenemos una hendidura y aquí la membrana postsináptica. Así, que se divide. La membrana presináptica es rica en mitocondrias, retículo endoplasmático liso y sobre todo vesículas. Estas vesículas contienen los neurotransmisores. Por estímulos
los neurotransmisores se liberan a la hendidura sináptica. De la hendidura van a pasar a lugares o a receptores. En la membrana postsináptica se tienen receptores. Estos receptores van a entrar en contacto con los neurotransmisores. El contacto entre los neurotransmisores y la membrana postsináptica inicia la despolarización. Muchos neurotransmisores no llegan a los receptores y son rescatados otra vez por esta membrana para ser procesados otra vez. Una sinapsis o una sinapsis estaría formada por una membrana presináptica. Esta membrana es la que va a liberar a los neurotransmisores a la hendidura sináptica y de la hendidura sináptica a los receptores de la membrana postsináptica, que es la que va a recibir a los neurotransmisores. ¿Qué son los neurotransmisores? Los neurotransmisores son moléculas de señalamiento. Neurotransmisores. Sí, vamos a escribir. Aquí se acuerdan, el músculo, dijimos hay un botón sináptico que llega al músculo. En el músculo está el túbulo T, la triada. El neurotransmisor acetilcolina desciende e inicia la despolarización del tubo. Eso dijimos. Lo que va a dar lugar a la contracción. ¿Qué son los neurotransmisores? Neurotransmisores. Los neurotransmisores son moléculas de señalamiento. Las proteínas. Neurotransmisores son moléculas de señalamiento. Proteína transmembrana. Proteína G. Hay varios tipos, pueden haber hasta 100 neurotransmisores, pueden haber hasta 100 tipos de neurotransmisores. Tenemos los neurotransmisores de molécula pequeña, tenemos a los neuropéptidos y hasta gases. Hay 3 grupos de neurotransmisores, los de molécula pequeña, los neuropéptidos y hasta hay gases que actúan como neurotransmisores. Como ejemplos de neurotransmisores de molécula pequeña tenemos, por ejemplo, a la acetilcolina, a la glicina, al GABA, a la glicina, al GABA. Tenemos al glutamato, al aspartato, a la serotonina, a la dopamina, las catecolaminas, adrenalina, noradrenalina. Estos son neurotransmisores de molécula pequeña. Repetimos otra vez: la acetilcolina, glicina, el GABA, el glutamato, el aspartato, la serotonina, la dopamina, las catecolaminas, adrenalina, noradrenalina. Como neuropéptidos tenemos a las encefalinas, endorfinas, péptidos gastrointestinales, el DNES, el BIP, la
la sustancia P. Estamos hablando de neuropéptidos. El DNES, que significa Sistema Neuroendocrino Difuso. El DNES. Tenemos al BIP. A la sustancia P. Hormonas hipotalámicas. Hormonas hipotalámicas. La oxitocina, la hormona antidiurética. Como gases, el monóxido de carbono, el óxido nítrico, tantos, ¿no? Tantos neurotransmisores. Hay muchas patologías relacionadas con los neurotransmisores, como son la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson. Cuando no se secreta la dopamina, se produce el Parkinson, ¿no? Son enfermedades relacionadas con la inhibición de la secreción o liberación de los neurotransmisores. Las meninges. ¿Qué son las meninges? Las meninges son capas de tejido conectivo. Las meninges son capas de tejido conectivo. Tenemos a la dura madre, la aracnoides y la pía madre. ¿Cuál es la externa? La dura madre. ¿Cuál es la avascular? La aracnoides. ¿Cuál es la muy vascular? La pía madre. Son capas que protegen a la masa encefálica. La dura madre, la aracnoides y la pía madre. La externa es la dura madre. La intermedia es la aracnoides, que es avascular. Y la pía madre es la interna, que es muy vascularizada. ¿Qué significa sustancia gris, sustancia blanca? ¿Cuál es la diferencia entre la sustancia gris y la sustancia blanca? La sustancia gris es una periferia y la sustancia. Que en la sustancia gris se tienen cuerpos neuronales. En la sustancia blanca no, solo hay neuroglia y axones. En la sustancia gris hay cuerpos neuronales y también neuroglia. En la sustancia blanca solo axones y neuroglia. Con razón, en algunas ocasiones, no sé si han escuchado, yo sí, dicen, no, a manera de insulto. Dicen, parece que no tienes materia gris, dicen. Está bien, ¿no? El insulto, están queriendo decir, no tienes neuronas. Sustancia gris, sustancia blanca. En el cerebro, la sustancia gris y la sustancia blanca tienen diferentes localizaciones. Cerebro, sustancia gris. Esta se encuentra en la periferia, donde recibe el nombre de corteza. En la corteza cerebral están las neuronas, la sustancia gris. Y estas neuronas se disponen en capas. Las capas no están bien delimitadas, pero hay 6 capas. La primera capa se llama capa molecular. La segunda capa se llama capa granulosa externa. Capa granulosa externa. La tercera capa se llama capa piramidal externa. La cuarta capa se llama capa granulosa interna. La quinta capa se llama capa piramidal interna. Y la última capa
se llama capa multiforme o pleomórfica. Capa multiforme o pleomórfica. ¿Cuántas capas neuronales tiene el cerebro? 6. La más externa, la molecular. La más interna, la multiforme o pleomórfica o polimórfica. Quiere decir que tiene muchas formas de neuronas. Ahora, el cerebro es el lugar donde se encuentra la memoria. Ahí está el centro del aprendizaje en el cerebro. Es importante que en el cerebro las neuronas estén bien unidas, ¿no?, en su sinapsis, porque si hay una alteración difícilmente uno podría memorizar. Es el centro del aprendizaje, es el centro de la integración sensorial. Integración sensorial es donde se analiza la información, se realiza o se analiza la información y luego se da inicio a las reacciones motoras. En la parte central se encuentra la sustancia blanca. La sustancia blanca. Otra vez, en el cerebro la sustancia gris está en la periferia. En el centro la sustancia blanca. Cerebelo. En el cerebelo, la sustancia gris se encuentra en la periferia, donde recibe el nombre de corteza cerebelosa. Y en la parte central se encuentra la sustancia blanca. Las neuronas se disponen en 3 capas. Y en este caso, las capas están bien delimitadas. La primera capa, la que está hacia afuera, se llama capa molecular. La segunda capa se llama capa de neuronas de Purkinje. Y la tercera capa es la capa granulosa. A diferencia del cerebro, estas capas están bien delimitadas. Si hacemos un esquemita de una parte del cerebelo, la sustancia blanca estaría en el centro, la sustancia gris en la periferia. La capa molecular con neuronas pequeñas, un montón de neuronas, muy pequeñitas, parecen moléculas, millones y millones de neuronas. En la parte central se encuentran unas neuronas especiales que se llaman neuronas de Purkinje. Estas neuronas de Purkinje parecen o tienen aspecto de matraz. Esta es la dendrita y este es el axón, el núcleo y el nucleolo. Es una neurona especial, es una neurona gigante que tiene un árbol dendrítico. Y estas neuronas de Purkinje, que constituyen la segunda capa, forman una hilera de neuronitas. Son muy interesantes. Este tipo de neuronas solo se encuentra en el cerebelo y en ningún otro lugar más del sistema nervioso. Debajo de las neuronas de Purkinje se encuentran unas neuronas más finitas todavía, miles de neuronas que constituyen la capa la capa granulosa, de neuronas. Y esta es la sustancia blanca, con axones, astrocitos, oligodendrocitos, etc. Más o menos así van a ver al cerebelo. Las neuronas de Purkinje tienen forma de matraz o parecen cebollas, ¿no? Las cebollas cortadas. ¿Y qué fica abajo de las Axón. Abajo está el axón y arriba el árbol dendrítico. En el examen, la sustancia blanca.
En el examen les van a preguntar en qué parte del sistema nervioso se encuentran las neuronas de Purkinje. Solo hay una respuesta. ¿Cuáles son aquellas neuronas que tienen un árbol dendrítico? Solo hay una respuesta. Fácil, no es difícil. Vámonos a la médula. Médula, o antes, el cerebelo es el centro del equilibrio. Es el centro del equilibrio y el tono. Es el encargado de la coordinación muscular, el cerebelo. Es el centro del equilibrio, del tono y de la coordinación muscular. Ahora sí, vámonos a la médula. Equilibrio con coordinación. Médula espinal. La sustancia gris en la médula espinal se encuentra en el centro y tiene forma de H. La sustancia blanca se encuentra en la periferia, al revés de los dos órganos anteriores. Las neuronas en la médula espinal están en el centro y tienen forma de una H. Si hacemos un corte de la médula, esta sería la sustancia gris y esta es la sustancia blanca. Y en esta sustancia gris se encuentran todos los tipos de neuronas, formas de neuronas, excepto las de Purkinje, ¿no? Que son específicas para el músculo, o digo, para el cerebelo. En cuanto a la regeneración, se regenera el cuerpo de una neurona, imposible. ¿Por qué no se regenera, no se repara? Porque no hay, es decir, el centriolo es un vestigio. La estructura del centriolo es 9 más 0. Un centriolo debiera tener 9 tripletes. Y aquí solo hay 2, o digo 9 dupletes. A esto se llama vestigio, porque no se parece en nada a un centriolo. Y luego este centriolo no tiene capacidad de mitosis. Por eso las neuronas o los cuerpos neuronales no se dividen. Sin embargo, el axón sí podría regenerarse. Si hablamos de un axón, se produce un corte. Esto se puede reparar. Las células de Schwann pueden rellenar este espacio. Además hay tejido conectivo, etcétera, y esto se puede reparar. Si la lesión es un poquito mayor, es un poco más difícil, pero todavía se puede reparar. Van a haber casos cuando egresen y vean pacientes, casos en los que se produce un trauma, un corte en el miembro inferior. Del corte hacia abajo del miembro inferior se pierde sensibilidad, porque recuerden que hay una placa mioneural. El botón sináptico llega al túbulo T y libera el neurotransmisor. Si no hay liberación del neurotransmisor, el músculo no se va a contraer. De ahí que después de la lesión, ese músculo se atrofia. Se atrofia, ya no hay movimiento, se paraliza. Pero con el tiempo y fisioterapia, eso se puede arreglar y la persona puede volver a mover y puede otra vez realizar sus actividades. Eso significa que la lesión no ha sido muy grande. Pero si esta lesión es demasiado grande, ahí ya es imposible, ¿no? A veces los neurocirujanos dicen, con paciencia y tiempo vas a recuperar tus funciones. Pasan los años y el paciente nunca recupera, porque la lesión era demasiado grande. De todas maneras, el axón se puede regenerar. El pericarión, no. ¿Por qué? Por el centriolo. Y creo que habríamos terminado sistema nervioso. Vamos a entrar a otro tejido, que es el sanguíneo. Podemos, con sus sinapsis neuronales van a separarse. Sí. Vamos a quemar nuestro... Ya.